Bueno, a continuación mencionaremos generalidades y características sobre las organizaciones e instituciones que integran la Unión Europea. Cabe recordar que la Unión Europea es una asociación política y económica integrada por 28 países que componen gran parte de ese continente. Eh, Brevemente podemos mencionar que la Unión Europea, en sus orígenes después de la Segunda Guerra Mundial, tenía un fin meramente económico y que esa relación económica bastara para minimizar los riesgos de un conflicto bélico entre los estados. Sin embargo, con el tiempo se fueron adoptando muchas más políticas referentes no solamente al área económica, sino también a la salud, la educación, las migraciones y diferentes ámbitos de la sociedad. Así pues, en el año 93 pasa de ser la Comunidad Económica Europea a ser la Unión Europea y finalizando siendo un mercado único que sigue avanzando eh, y obteniendo los mejores beneficios para sus integrantes. Bueno, entrando en materia, debemos mencionar que las organismos los órganos e instituciones más representativas de la Unión Europea los encabeza el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo es el órgano legislativo de la Unión Europea. Está integrado por 751 miembros llamados eurodiputados, que son elegidos a través del sufragio directo por un periodo de 5 años. Los eurodiputados se establecen en cantidad de acuerdo proporcionalmente a la población del Estado que representan. Sin embargo, se agrupan por afinidades políticas, más no por nacionalidades. El Parlamento Europeo cumple tres principales funciones. La función legislativa, donde aprueba la legislación de la Unión Europea en conjunto con el Consejo de la Unión Europea y decide sobre acuerdos internacionales. Aparte de eso, de las competencias legislativas, tiene unas competencias de supervisión, donde ejerce un control democrático de las instituciones que integran la Unión Europea, aprueba la gestión del presupuesto, debate la política monetaria con el Banco Central Europeo y realiza una observación electoral en los Estados miembros. Aparte de eso, tenemos las competencias presupuestarias, donde principalmente está aprobar el presupuesto de la Unión Europea a largo plazo y junto con el Consejo, con el Consejo Europeo establecen el presupuesto de la Unión Europea. A propósito de ese consejo, el Consejo de la Unión Europea, siendo otro órgano muy importante en la Unión Europea, eh, negocia y adopta actos legislativos en conjunto con el Parlamento. Eh, Aparte de eso, coordina la actuación de los Estados miembros, cuál va a ser su función y su aplicación, la aplicación de implementación de las nuevas leyes que los rigen. Aparte de esto, tiene que coordinar ciertas actuaciones en ciertos ámbitos de de la sociedad, como por ejemplo coordinar el aspecto de la salud, de las políticas económicas, la educación, la política de empleo, impulsa la política exterior de la Unión Europea y celebra acuerdos internacionales. Eh, el Consejo le otorga a otras instituciones de la Unión Europea un aval para que pueda realizar acuerdos con otros organismos o otros estados de la Unión Europea o con terceros y organizaciones internacionales. Adopta el presupuesto, como le hemos dicho, y con el Parlamento Europeo. Otro organismo muy importante es el Tribunal de Justicia Europea. El Tribunal de Justicia Europea interpreta las leyes expedidas por el Parlamento y por el Consejo y verifica que se implementen dentro de los Estados miembros. Está integrado por un Tribunal de Justicia, un Tribunal General, un Tribunal de la Función Pública y resuelve principalmente los temas que resuelven es interpretar la legislación, aplicarla, anular normas europeas que van, digamos, en contra, se contradicen o van en contra de normas ya establecidas en los Estados miembros
y garantizar que la Unión Europea actúe cuando sea necesario sancionar instituciones de las instituciones europeas. Tiene 3 órganos: el Tribunal de Justicia, el Tribunal General y el Tribunal de la Función Pública. Tenemos el Tribunal de Cuentas Europeo, que se encarga de verificar los gastos y los ingresos de la Unión Europea. Tiene un miembro por cada país. Audita los ingresos y los gastos, como le dijimos, y supervisa todo el personal que tiene que ver con la parte contable y la parte económica, de manejo de los fondos de la Unión Europea. Tiene que informar sobre fraude, realiza auditorías, realiza dictámenes periciales, tiene unos miembros de tribunal que son nombrados por el Consejo. Ellos son los que realizan estas auditorías. Pueden haber auditorías financieras de conformidad o auditorías de resultados. Tenemos además el Comité Económico y Social Europeo, que es un órgano consultivo que representa a las organizaciones de trabajadores, de empresarios y otros grupos de interés. Este comité está dirigido a la parte del empleo. Entonces llegan a acuerdos entre los estados, entre los trabajadores y entre los empresarios, promoviendo la integración, promoviendo la participación de los ciudadanos. Bueno, como lo decíamos, promueve la participación, ya lo habíamos dicho. Entre esos otros grupos de interés pueden ser agricultores, comerciantes, consumidores, ya eso puede variar. Existe el Comité de las Regiones. El Comité de las Regiones es un órgano consultivo de la Unión Europea que evalúa las normas, la legislación que se va a implementar, la evalúa y sobre su afecto específico en una región o en una zona, y emite un concepto y hace el acompañamiento de la implementación de las medidas y de las leyes. El Banco Central Europeo regula toda la parte monetaria de la Unión Europea, controla la cantidad de billetes que se van a fabricar por los Estados miembros, garantiza la seguridad y solidez del sistema bancario europeo. ¿Qué otras cosas hace? Controla las divisas, las tasas de interés. Tiene 3 órganos: el Consejo de Gobierno, el Comité Ejecutivo y el Consejo General. Finalmente tenemos el Banco Europeo de Inversiones. Este banco está compuesto por un consejo de gobernadores, de administración, de dirección y de auditoría, y está dirigido a orientar todos los proyectos que los estados o las comunidades solicitan préstamos. Ellos evalúan si se les puede aprobar y aportar los recursos que dicen. Son independientes para tomar sus decisiones siempre y cuando esos proyectos vayan en pro del beneficio de la Unión Europea. Entonces, como lo vimos, estos son las organizaciones integrantes de la Unión Europea, lo que ha consolidado una unión muy fuerte, además de otras instituciones en el ámbito del desarrollo y la tecnología.